El sol ardía sobre mi piel mientras me relajaba en las doradas playas de Cancún, Quintana Roo. Era, después de años, mis primeras verdaderas vacaciones y estaba decidido a aprovecharlas al máximo. El rumor del oleaje rompiendo contra la orilla y las risas lejanas de familias disfrutando juntas creaban el marco perfecto para desconectar. Cerré los ojos, sintiendo cómo el calor del sol se impregnaba en mis huesos, agradecido por ese instante de paz. Me llamo Jacobo y, a mis 28 años, creía tener la vida bastante resuelta. Contaba con un empleo estable como diseñador gráfico en la Ciudad de México, una casa cómoda que había heredado de mis abuelos y el apoyo incondicional de mi familia. O eso pensaba. Poco imaginaba que ese momento de serenidad sería la calma antes de la tormenta que volcaría mi mundo por completo. Al alcanzar mi botella de agua, noté que mi celular vibraba dentro de mi bolso de playa. Normalmente lo ignoraría después de todo, ¿acaso no era el propósito de las vacaciones desconectarse? Pero algo me impulsó a revisarlo. Quizás fue la intuición, o simplemente el hábito. En cuanto vi que el mensaje era de mis padres, mi corazón dio un vuelco. Abrí el mensaje esperando un casual, espero que te diviertas o quizás alguna pequeña emergencia en casa. Lo que leí, sin embargo, me heló la sangre. Hoy vendimos tu casa para recuperar el dinero que invertimos en ti. Nuestra responsabilidad termina aquí. Parpadeé, convencido de que debía haber malinterpretado las palabras. Pero por más que lo leí de nuevo, seguían igual. Brutal. Definitivo. Cambiador de vida. La playa a mi alrededor se desvaneció mientras las implicaciones de esos términos se hundían en mí. Mi casa, esa en la que crecí, repleta de recuerdos de mis abuelos, de la que tanto me había enorgullecido, había desaparecido. Vendida. Sin mi conocimiento ni consentimiento. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podían hacerme eso? Siempre había creído que mis padres me apoyaban, o al menos eso pensaba. Habíamos tenido diferencias, claro, pero nada que insinuara tal nivel de traición. Recorrí mi mente tratando de recordar alguna señal, alguna conversación que pudiera haber anticipado esa bomba. Recordé aquella vez del Día de Acción de Gracias en la que papá comentó lo caro que era criar hijos hoy en día. Y mamá, en otra ocasión, mencionó lo mal que les había ido ahorrando para su jubilación. ¿Pero vender mi casa? Eso era a otro nivel. Me levanté de golpe, incapaz de quedarme quieto. Seguramente los demás veraneantes pensarían que había perdido la cabeza, mientras caminaba de un lado a otro con el teléfono apretado como si fuera un salvavidas. Quería llamar a mis padres, exigir una explicación, suplicar que me dijeran que todo fuera un error. Pero mis dedos se negaban a colaborar. ¿Qué podría decir siquiera? Con el shock inicial cediendo paso a la ira, comenzaron a filtrarse sentimientos de indignación. ¿Cómo se atrevían? Esa casa no era solo un inmueble, era mi hogar. Allí había dado mis primeros pasos, celebrado cada cumpleaños, y llorado cuando papá y luego mamá fallecieron. Era mi red de seguridad, mi pedacito del sueño que siempre había creído mío. Y la habían vendido sin la menor advertencia. Pensé en todas las veces que me habían elogiado por ser responsable, por ahorrar, por no ser una carga. ¿Todo había sido mentira? ¿Acaso me habían resentido desde siempre, calculando cada peso invertido en mí desde que nací? Cuanto más lo meditaba, más preguntas surgían. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? ¿Fue una decisión repentina o algo que venían considerando desde hace tiempo? ¿Y qué querían decir con «nuestra responsabilidad termina aquí»? ¿Me estaban cortando por completo? La idea me revolvía el estómago. Miré a mi alrededor, observando a las familias en la playa, padres jugando con sus hijos, abuelos vigilando con ternura, y todo parecía tan normal, tan ajeno a la traición que sentía. Siempre había creído que la familia debía apoyarse en las buenas y en las malas. Pero mis padres acababan de arrebatarme el suelo de debajo con un simple mensaje. Cuando el sol empezó a ponerse, alargando la sombra sobre la arena, comprendí que tenía que tomar decisiones. Mis vacaciones de una semana se habían convertido en un lujo que, de pronto, ya no podía permitirme. Necesitaba regresar a la Ciudad de México, a lo que solía ser mi hogar en la capital, y descubrir qué estaba pasando. Con manos temblorosas, empecé a buscar vuelos en mi teléfono.
Los precios me hicieron estremecer. Había presupuestado estas vacaciones, pero jamás imaginé tener que costear un viaje de emergencia. Reservé el vuelo más temprano que pude encontrar, y una nueva realización me golpeó: quizá ya no tendría dónde quedarme a mi regreso. ¿A dónde iría? ¿Qué haría con todas mis cosas? La magnitud de la situación era abrumadora. En cuestión de horas, pasé de sentirme en la cima del mundo a estar completamente perdido. Mientras recogía mis cosas de la playa, mi mente no paraba de dar vueltas. Necesitaba un plan, pero era difícil pensar con claridad mientras el shock aún retumbaba en mí. De vuelta en la habitación del hotel, intenté calmarme lo suficiente para razonar. Hice una lista de tareas: empacar, hacer el checkout, llegar al aeropuerto, buscar un lugar donde quedarme en la Ciudad de México, averiguar qué había pasado con mis pertenencias. Cada punto parecía una montaña insuperable. Mientras tiraba ropa en mi maleta sin preocuparme por las arrugas, no podía dejar de pensar en todas las cosas que había dejado atrás en la casa: fotos familiares, la vajilla de mi abuela, la guitarra que estaba aprendiendo a tocar. ¿Se habrían ido para siempre, vendidas junto a la casa? El pensamiento me arrancó lágrimas y, por primera vez desde que leí ese mensaje, me permití llorar. No se trataba solo de lo material, aunque perderlo dolía. Era la sensación de seguridad que me habían arrebatado. Siempre había sabido que podía contar con mi familia, que tenía un hogar al cual regresar. Ahora me sentía a la deriva, desconectado de todo aquello que creía inamovible en mi vida. Esa noche, incapaz de dormir, intenté imaginar qué argumentos podrían usar mis padres para justificar sus acciones. ¿Habían caído en malos tiempos? ¿Estarían metidos en algún problema? Pero, incluso si fuera así, ¿cómo era posible que no me lo hubieran contado? Siempre habíamos sido cercanos, o eso creía, y el hecho de haber tomado una decisión tan importante sin siquiera discutirlo conmigo se sentía como la mayor traición. A la mañana siguiente, salí aturdido hacia el aeropuerto. Mientras esperaba para abordar, deslizaba mi mirada por las fotos de la casa en mi teléfono Mi Casa. Allí estaba el gran roble del patio delantero donde solíamos colgar un columpio de neumáticos en mi niñez, el porche donde nos sentábamos las tardes de verano mientras las luciérnagas aparecían, la cocina en la que mamá me enseñó a hornear galletas. Cada imagen era un puñetazo en el corazón, un recordatorio de lo perdido. El vuelo de regreso a la Ciudad de México se sintió interminable y, al mismo tiempo, fugaz. No estaba preparado para enfrentar lo que me esperaba, pero sabía que no tenía otra opción. Cuando el avión aterrizó, respiré hondo, preparándome para lo inevitable. Cualquiera que fuera el desenlace, tenía claro algo: nada volvería a ser lo mismo. Al bajar del avión, los sonidos y vistas familiares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México me rodearon. Pero en lugar de sentir el consuelo de volver a casa, me sentía un extraño en mi propia ciudad. El peso de la incertidumbre recaía sobre mí mientras avanzaba hacia la zona de equipajes, con la mente inundada de preguntas sin respuesta. Afuera, tomé un taxi y le di la dirección de mi llano, mi casa. No podía ni decir la casa de mis padres. Así que simplemente mencioné la calle y me recosté, observando cómo pasaban ante nosotros las avenidas conocidas de la capital. Cada punto de referencia era un recordatorio de la vida que creí tener, de la seguridad que daba por sentada. Al girar hacia mi calle, mi corazón comenzó a latir desbocado. ¿Qué encontraría? ¿Estarían mis padres allí? ¿Habría un cartel que dijera «vendido» en el jardín? El taxi se detuvo y comprendí que habíamos llegado. Pagué al chofer y bajé, con las piernas temblando como gelatina. Ahí estaba, la casa a la que había llamado hogar durante tanto tiempo. Desde el exterior, nada parecía diferente. El roble aún se erguía orgulloso en el patio delantero, el columpio seguía balanceándose suavemente al compás de la brisa. Pero sabiendo lo que sabía, todo me parecía una cruel ilusión. Subí por el camino conocido hasta la puerta principal, con mi maleta rodando tras de mí. Con cada paso sentía que me adentraba en lo desconocido. Al alcanzar el pomo, me detuve. ¿Qué derecho tenía ya a entrar? Pero necesitaba respuestas, y era aquí donde esperaba encontrarlas. Respiré hondo, giré la llave en la cerradura y crucé el umbral, dispuesto a enfrentar lo que me aguardara en ese lugar que ya no era mi hogar.
Al entrar, el aroma familiar a hogar me golpeó como una ola. Todo lucía igual: el florero favorito de mamá en la mesa del recibidor, el desgastado sillón de cuero de papá en la sala, pero se sentía diferente, vacío de algún modo. «Mamá. Papá». Llamé, y mi voz resonó en las habitaciones desiertas. No hubo respuesta. Recorrí la casa, cada estancia era una mezcla de consuelo y inquietud. En la cocina, un papel en el mostrador captó mi atención. Mi corazón se aceleró al verlo, reconociendo la pulcra letra de papá: Jacobo, sabíamos que llegaría este día. Te hemos apoyado durante años, pero es hora de que te enfrentes al mundo por tu cuenta. La casa se ha vendido. Hemos saldado nuestras deudas y comenzamos un nuevo capítulo. Tus cosas están en depósito en Almacenamiento Dávila, en la calle 7 Unidad 23. La llave está en el escondite de siempre. Esto es lo mejor. Ya eres un adulto, responsable de tu propia vida. Mamá y papá, las palabras se mezclaron en mi vista mientras las lágrimas nublaban mi mirada. Me desplomé en una silla de la cocina, arrugando el papel entre mis puños. Se habían ido. Realmente se habían ido. El shock dio paso a una furia contenida. ¿Cómo podían hacerme esto? Vender mi hogar, empaquetar mi vida y marcharse sin más. Pensé en todas las cenas familiares en esa misma mesa, en las navidades y cumpleaños. ¿Todo había sido una farsa? Subí corriendo las escaleras, cada paso era una mezcla de rabia y desolación. En la sala, noté algo que antes no había visto: una pequeña cajita sobre la repisa de la chimenea. Dentro había unas fotos familiares y el viejo reloj de mi abuelo. ¿Era este su modo de suavizar el golpe? ¿Dejarme algunos recuerdos mientras vendían todo lo demás? Guardé el reloj en el bolsillo y hojeé las fotos. Había una de nosotros en la playa cuando tenía unos 10 años, todos sonriendo a pesar del bronceado exagerado, otra de mi graduación universitaria, con mamá y papá orgullosos a mi lado. ¿Había sido todo una mentira? ¿O algo había cambiado? El sonido de un auto deteniéndose afuera me sacó de mis pensamientos. Durante un breve instante, esperé que fueran ellos, regresando para decirme que todo era un error. Pero al asomarme a la ventana, vi a una pareja de mediana edad bajando de una berlina. Los nuevos dueños, me di cuenta con un nudo en el estómago. Recogí la cajita de la repisa y salí apresuradamente por la puerta trasera, sin querer enfrentar a quienes estaban a punto de hacerse cargo de mi hogar de infancia. Al cruzar el patio, me detuve junto al viejo roble. ¿Cuántos veranos pasé a su sombra, leyendo o dibujando? Pasé mi mano por la áspera corteza, despidiéndome en silencio. Ya en la calle, me sentía perdido. ¿A dónde se suponía que debía ir? Pensé en llamar a algún amigo, pero la idea de explicar lo ocurrido me abruma. Así que empecé a caminar sin rumbo fijo. Sin darme cuenta, terminé en el Parque de la Independencia, un lugar donde había pasado incontables horas en mi niñez. El área de juego se veía más pequeña de lo que recordaba, y los columpios crujían suavemente al compás del viento. Me senté en un banco, mientras la nueva realidad se asentaba sobre mí. Al caer el sol, con el horizonte de la Ciudad de México teñido de naranja y rosa, comprendí que debía tomar una decisión. No podía seguir vagando toda la noche. Con pesar, saqué mi celular y abrí mis contactos. ¿A quién podría llamar? ¿Quién me entendería? Mi dedo se detuvo sobre el nombre de Miguel, mi mejor amigo desde la secundaria, prácticamente un hermano. Si alguien me acogiera sin cuestionamientos, ese sería él. Pero justo cuando estaba a punto de marcar, vacilé. Miguel se había casado el año pasado y, junto a Jenny, esperaban su primer hijo. ¿Podría yo, en ese momento, imponerme sobre ellos? Revisé mis contactos de nuevo y vi el número de la tía Linda. Ella era la hermana de mamá, siempre la tía divertida que me daba dulces cuando mamá no miraba. Sin embargo, ella y mi madre habían tenido una fuerte discusión años atrás por viejas rencillas familiares. No estaba seguro ni de que supiera lo ocurrido. Finalmente, decidí llamar a Tomás, mi compañero de cuarto en la universidad. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, reuniéndonos de vez en cuando para tomar unas cervezas. Vivía en un pequeño departamento en La Condesa,
el barrio artístico de la Ciudad de México. Mientras sonaba el teléfono, repasaba en mi mente lo que diría. ¿Qué onda, Jacobo? Saludó Tomás con su voz familiar. Hola, Tomás, logré decir, tratando de mantener la voz firme. Estoy en un aprieto. ¿Crees que podría quedarme unos días en tu departamento? Hubo una pausa y, por un instante, temí un rechazo. Pero luego vino, claro, compa, ¿estás bien? Tragué saliva. La verdad, no. Te lo explicaré cuando llegue. Gracias, Tomás. Te debo una. No hay de qué. Ya sabes dónde vivo, ¿vale? Pasa cuando quieras. Colgué sintiéndome aliviado y, a la vez, avergonzado. Al menos tenía un lugar donde dormir esa noche. Pero, ¿cómo había terminado aquí, a mis 28 años y sin hogar? El trayecto hasta el departamento de Tomás tomó alrededor de 1 hora, dándome tiempo para reflexionar. Traté de reconstruir en mi mente cómo había llegado a este punto. Sí, había vivido en casa más tiempo que algunos amigos, pero siempre había trabajado y pagado renta a mis padres. Pensé que teníamos un acuerdo. ¿Acaso me habían resentido todo ese tiempo? Cuando llegué al departamento en la Condesa, rodeado de murales coloridos y cafeterías con onda, estaba exhausto. Tomás me llamó desde el interfono y, en cuanto vi su rostro, las emociones contenidas durante el día estallaron. «Vaya, Jacobo», exclamó, dándome un fuerte abrazo. «¿Qué te pasó?» Logré contarlo a grandes rasgos: el mensaje, la casa vacía, la nota en la cocina. Tomás escuchó, con una mezcla de asombro y compasión, y cuando terminé se fue a la cocina, regresando con 2 cervezas. «Esto está bien feo, Jacobo», dijo, entregándome una botella. «No puedo creer que tus padres hayan hecho esto». Tomé un largo trago, agradecido por el momento de distracción. «Sí, y a mí tampoco me lo creo». Esa noche, Tomás y yo conversamos hasta altas horas. Él me ofreció todo el consuelo que pudo, aunque sabíamos que no había soluciones fáciles. Recostado en el desgastado sofá de su departamento, con una manta cubriéndome hasta el mentón, miré el techo y mi mente no dejaba de darle vueltas a la situación. ¿Qué haría ahora? Tenía un empleo, claro, pero sin un lugar donde vivir, todo parecía incierto. ¿Y mis padres? Una parte de mí deseaba no volver a verlos, cortarlos de mi vida tal como ellos me habían dejado de lado. Pero una parte que me costaba admitir, aún los amaba y quería entender por qué lo habían hecho. Al poco tiempo, el sueño se me escapó y me sumí en un descanso inquieto. Al despertar, encontré a Tomás preparando café en la cocina. Por un breve instante, en ese estado intermedio entre sueño y vigilia, olvidé dónde estaba y por qué. Luego todo volvió. Me senté, pasándome la mano por el cabello. Me dolía la espalda por el sofá incómodo y tenía la boca seca. Tomás apareció con una taza humeante y, agradecido, acepté. «¿Cómo vas, compa?», preguntó, acomodándose en el brazo de una silla cercana. «He estado mejor», respondí, tomando un sorbo de café. Tomás asintió, con comprensión en los ojos. «Mira, puedes quedarte aquí cuanto lo necesites. Mi casa es tu casa, ¿vale?». Su amabilidad me conmovió profundamente. «Gracias, Tomás. En serio, te lo agradezco». Después de una ducha y otro café, me sentí un poco más humano. Tomás ya se había ido a trabajar, dejándome solo en su departamento. Sabía que tenía que empezar a resolver mis problemas, aunque la tarea parecía inmensa. Primero llamé a mi trabajo para avisar que no me presentaría. No podía sentarme a diseñar pretendiendo que todo era normal. Luego, abrí mi laptop y elaboré una lista de pendientes. 1. Encontrar un lugar donde vivir. 2. Recuperar mis cosas del depósito. 3. Organizar mis finanzas. 4. Decidir qué hacer respecto a mis padres. Cada punto se presentaba como una montaña. Pero tenía que comenzar por algún lado. Pasé la mañana buscando departamentos en línea. Los precios me hicieron estremecer. Había estado pagando una renta muy por debajo del mercado a mis padres y ahora comprendía lo afortunado que había sido.
Incluso los estudios más pequeños en zonas decentes superaban mi capacidad económica con el salario que tenía. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Por un breve momento, pensé que podría ser mis padres, pero resultó ser un mensaje de Miguel, preguntando si quería almorzar. Dudé, pero respondí afirmativamente. Había que enfrentarse al mundo en algún momento. Nos encontramos en Pollos Fritos La Dorada, un establecimiento reconocido en la Ciudad de México por su pollo frito. Apenas Miguel me vio, su rostro habitual se tornó en preocupación. Jacobo, ¿qué te pasa? Te ves fatal. Entre canastas de pollo crujiente y ensalada, le conté todo. Miguel escuchó, olvidándose de la comida, y su expresión se oscureció con cada detalle. Esto es una barbaridad, amigo, dijo al terminar. Sabes que puedes quedarte con nosotros si lo necesitas, ¿verdad? Jenny no se opone. Negué con la cabeza. Gracias, pero no puedo hacer eso con ustedes, sobre todo con el bebé en camino. Miguel pareció querer discutir, pero en lugar de eso preguntó, entonces, ¿qué piensas hacer? No lo sé, confesé. Supongo que buscaré un lugar, veré cómo puedo costearlo y, quizás, buscar un trabajo mejor remunerado. ¿Y tus padres? ¿Vas a intentar hablar con ellos? Moví un trozo de pollo en mi plato. No lo sé. Una parte de mí ya no quiere volver a verlos. Pero son tus padres, añadió Miguel. Asentí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Miguel me tomó del hombro con ternura. Lo que decidas, cuentas conmigo, ¿vale? Después del almuerzo me sentí algo mejor. Saber que tenía amigos a los que recurrir aliviaba un poco la situación. Pasé la tarde en una cafetería, revisando ofertas de trabajo y anuncios de departamentos. Cuando regresé al departamento de Tomás, ya tenía algunas pistas que seguir. Esa noche, mientras Tomás y yo cenábamos comida para llevar y veíamos un partido de baloncesto, mi teléfono sonó. Mi corazón se aceleró al ver que era la tía Linda. ¿Jacobo? Su voz, familiar y cálida, se coló por el altavoz. Acabo de enterarme de lo que pasó. ¿Estás bien? Cerré los ojos, embargado por la emoción de escuchar a un familiar. No, tía Linda, la verdad no. Ay, cariño. No puedo creer que Sara y Roberto hayan hecho algo así. ¿Dónde te quedas? Le conté lo de quedarme en el departamento de Tomás y mis planes de buscar un apartamento. Ni pensarlo, dijo con firmeza. Ven a quedarte conmigo. Tengo espacio de sobra desde que falleció el tío Emilio y así también nos ponemos al día. Empecé a protestar, pero tía Linda me interrumpió. No aceptaré un no, Jacobo. La familia se ayuda. Así deben ser las cosas. Al colgar, me invadieron sentimientos encontrados de gratitud y tristeza. La bondad de tía Linda hacía que las acciones de mis padres dolieran aún más, pero a la vez me recordaba que no todos los lazos familiares se rompían tan fácilmente. Esa noche, recostado en el sofá de Tomás, tomé una decisión. Al día siguiente iría con tía Linda, recogería mis cosas del depósito y, cuando estuviera listo, confrontaría a mis padres. Necesitaba respuestas y no me dejaría el asunto tan fácilmente. Mientras el sueño me iba ganando, una idea seguía dando vueltas en mi cabeza. Mañana tendría que empezar a reconstruir mi vida desde cero. Y no tenía ni idea de por dónde comenzar. A la mañana siguiente, empacé mis pocas pertenencias y me dirigí a la casa de tía Linda en Colonia Coyoacán. Su hogar, de estilo colonial, con un jardín bien cuidado y un porche envolvente, contrastaba marcadamente con la incertidumbre que sentía por dentro. Tía Linda me recibió con un cálido abrazo y el aroma a galletas recién horneadas. «Ay, Jacobo», dijo, con los ojos llenos de emoción. «Lamento tanto todo esto». Dentro, nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma en la que pasé incontables tardes de verano cuando era niño. Mientras sorbía un té dulce y mordisqueaba unas galletas con chispas de chocolate, una pequeña calma se apoderó de mí. «Bueno», dijo tía Linda con tono decidido, «vamos a trazar nuestros próximos pasos». Durante las siguientes horas trazamos un plan,
Primero, iríamos al depósito Dávila a recoger mis cosas, luego, nos dedicaríamos de lleno a buscar un nuevo departamento. En el depósito, me alivió ver que la mayoría de mis pertenencias estaban intactas. Mi guitarra seguía allí, junto con cajas de libros, ropa y recuerdos. Mientras cargábamos todo en la camioneta de tía Linda, una mezcla de gratitud y rabia me embargaba. Al menos mis padres no se habían deshecho de todo, pero empaquetar mi vida sin siquiera consultarme aún dolía. Ya en casa de tía Linda, extendimos periódicos locales y anuncios de departamento sobre la mesa del comedor. ¿Qué tal este?, preguntó, señalando un anuncio. ¿O qué tal en esta zona? Siempre te gustó la Plaza Condesa, ¿no? Al caer la tarde ya tenía una lista de posibles lugares. No era mucho, pero era un comienzo. Al día siguiente llamé a mi jefe en la firma de diseño para explicarle la situación. Para mi alivio, fue comprensivo. «Tómate la semana, Jacobo», dijo. «Resuelve lo que necesites. Tu trabajo te esperará cuando estés listo». Con ese peso fuera de mis hombros, me lancé a buscar departamento. Durante los días siguientes visité decenas de opciones. Algunas eran muy pequeñas, otras demasiado caras. Unas pocas estaban en zonas poco seguras, lo que incluso hizo fruncir el ceño a tía Linda. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, encontré un estudio pequeño pero decente en la Condesa. El alquiler era alto, pero con algo de ajuste en mi presupuesto, pensé que podría lograrlo. Al firmar el contrato, sentí una mezcla de emoción y terror. Esto era definitivo, ahora estaba realmente por mi cuenta. La mudanza fue agridulce. Tía Linda me ayudó a colocar los muebles y desempacar cajas, su charla constante llenando el silencio. Mientras colgábamos cuadros y acomodábamos libros, el despacio proceso de convertir el vacío apartamento en un hogar se fue gestando. Esa noche, tras la partida de tía Linda con la promesa de volver pronto, me recosté en mi nuevo, segundo mano, sofá y miré alrededor. El lugar era pequeño, nada comparado con la casa de mi infancia, pero era mío. Por primera vez en días, una chispa de orgullo se encendió en mí. El siguiente desafío fue organizar mis finanzas. Siempre había sido cuidadoso con el dinero, pero vivir solo era un juego distinto. Pasé horas revisando estados de cuenta, creando hojas de cálculo y buscando la forma de recortar gastos. Empecé a aceptar trabajos de diseño freelance para complementar mis ingresos. Las noches y los fines de semana transcurrieron encorvado sobre mi laptop, diseñando logotipos y sitios web para negocios locales. Era agotador, pero cada peso extra ayudaba. Poco a poco fui encontrando mi equilibrio. Aprendí a cocinar platos sencillos en lugar de depender de la comida para llevar. Descubrí las alegrías, y las complicaciones, de lavar mi propia ropa. Incluso comencé a disfrutar de esa independencia, la libertad de entrar y salir a mi antojo sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero también hubo momentos duros. Noches en las que la soledad se volvía abrumadora, en las que anhelaba regresar a mi antiguo cuarto y escuchar los ruidos familiares de mis padres en la casa. Momentos en que una factura inesperada me hacía sentir un pánico insoportable. En todo esto, mis amigos y tía Linda fueron mis salvavidas. Miguel y Jenny me invitaban a cenar cada semana, siempre regresándome con un poco de sobra para reconfortar mi alma. Tomás me presentó a su grupo de amigos en la Condesa, ayudándome a forjar un nuevo círculo social. Y tía Linda, ella siempre estaba a una llamada, lista para aconsejar o simplemente para escuchar. Con el pasar de los meses, la rutina se fue afianzando. Trabajo, proyectos freelance, salidas ocasionales con amigos. Incluso empecé a salir con alguien, aunque sin pretensiones serias. La vida no era perfecta, pero era mía. Un sábado por la mañana, unos 3 meses después de todo lo ocurrido, me encontraba en el mercado de productores de la Ciudad de México cuando me topé con Sara, mi exnovia de la secundaria. Se veía radiante, con su cabello rizado recogido en una coleta y una canasta de mimbre cargada de productos frescos. «¿Jacobo?», dijo, con los ojos abiertos en sorpresa. «¿Eres tú?». Terminamos tomando café en una cafetería cercana, poniéndonos al día sobre los años transcurridos. Cuando le conté lo sucedido con mis padres, su rostro se ensombreció con compasión.
Qué horrible, Jacobo. Lo siento muchísimo. Mientras conversábamos, me di cuenta de algo. Por primera vez podía contar mi historia sin sentir ese agudo dolor en el pecho. Aún dolía, claro, pero el filo se había apagado un poco. Sara escuchó atentamente, preguntando y ofreciendo palabras de aliento. Cuando nuestras tazas se vaciaron, titubeó y dijo: «Sabes, voy a hacer una reunión en mi casa el próximo fin de semana. Nada formal, solo unos amigos. Deberías venir». Asentí sin pensarlo demasiado. Al despedirnos y prometer intercambiar números, sentí un calor en el pecho que nada tenía que ver con el café. Caminando de regreso a mi nuevo departamento, me di cuenta de que sonreía. La multitud en el mercado se movía con energía, el sol de la primavera acariciaba mi rostro. Por primera vez en meses, me sentía realmente optimista respecto al futuro. Esa noche, mientras preparaba la cena, un salteado sencillo, pero un avance, mi teléfono sonó. Era tía Linda. «Jacobo, cariño», dijo con voz vacilante. «No quiero molestarte, pero creo que deberías saber algo. Tus padres me llamaron hoy». Casi se me cae la espátula. «¿Qué? ¿Qué querían?» «Preguntaron por ti, ¿cómo estabas?» Creo que ya quieren hablar». Me senté pesadamente en una silla de la cocina, con la mente dando vueltas. Tras meses de silencio, ¿por qué ahora? ¿Acaso quería hablar con ellos? «No tienes que decidir nada de inmediato», continuó tía Linda. «Solo piénsalo, ¿de acuerdo?» Al colgar, me quedé junto a la ventana, mirando el horizonte de la Ciudad de México. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, inmutables. Pero yo sentía que mi mundo se volvía a sacudir. Parte de mí quería ignorar el acercamiento de mis padres y seguir construyendo mi vida sin ellos. Pero otra parte, aquella que había intentado silenciar en los últimos meses, anhelaba respuestas, una reconciliación. Mientras me giraba para atender la cena medio preparada, comprendí que debía tomar una decisión. Era hora de enfrentar a mis padres, de confrontar de frente el dolor y la traición. Solo así podría avanzar de verdad. Con un profundo suspiro, marqué el número que había intentado olvidar. Cuando sonó, me preparé para lo que pudiera venir. «Hola». La voz de mi madre, vacilante pero familiar, se escuchó por el auricular. «Mamá», dije, con una voz más firme de lo que me sentía. «Necesitamos hablar». La llamada fue breve y tensa. Quedamos en vernos en un lugar neutral, el Parque México, en la zona de la Condesa. Al caminar por el parque, con el skyline de la Ciudad de México elevándose a lo lejos, mi estómago se revolvía de ansiedad. Los vi sentados en un banco cerca de una fuente. Se veían mayores, más cansados de lo que recordaba. Al acercarme, mi madre se levantó, intentando darme un abrazo antes de detenerse y volver a sentarse. «Jacobo», dijo mi padre, con voz áspera. «Gracias por venir». Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que mi madre rompió el hielo. «Te debemos una explicación», dijo, temblorosa. Lo que siguió fue una historia que jamás imaginé. Hablaron de deudas crecientes, inversiones fallidas y un intento desesperado de evitar la bancarrota. Mi casa había sido su último recurso. «Pensamos que te protegíamos», dijo papá, con voz cargada de emoción. «No queríamos que cargaras con nuestros errores». Escuché, entre una mezcla de ira, confusión y una renuente comprensión, cómo se desgranaban sus motivos. Poco a poco me di cuenta de que mis padres no eran los seres infalibles que siempre había idealizado, sino personas frágiles y asustadas que habían tomado una decisión terrible. «¿Por qué no me lo dijeron?», pregunté en voz baja. «Podríamos haber buscado una solución juntos». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «Nos avergonzábamos», confesó. «Siempre te enseñamos a ser responsable con el dinero y, aquí estábamos, fallando en nuestro propio consejo». Mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban en el parque, hablamos con una franqueza que hacía años no habíamos tenido. Me contaron sobre sus planes de recomenzar, de vivir en un pequeño departamento en Coyoacán mientras trataban de reconstruir sus vidas. Ese día no los perdoné.
El dolor seguía muy fresco, la traición demasiado profunda. Pero al despedirnos, con la promesa de mantenerse en contacto, sentí algo cambiar en mi interior, una pizca de entendimiento, sino de aceptación. De regreso a mi departamento, me sentí al mismo tiempo más liviano y más pesado. La verdad había salido a la luz, pero traía consigo nuevos dilemas. ¿Cómo seguir adelante? En las semanas siguientes, luché con esa pregunta. Me sumergí en el trabajo, asumiendo más proyectos freelance de lo habitual. Pasaba noches enteras frente a la computadora, diseñando y rediseñando como si pudiera ordenar mi vida profesional para compensar el caos personal. Sara se convirtió en mi apoyo constante. Nos habíamos reencontrado en su reunión y ahora nos encontrábamos regularmente para tomar café o dar paseos por la ciclovía de Reforma. Ella me escuchaba mientras procesaba mis sentimientos, brindando mi apoyo sin juzgar. Una noche, mientras nos sentábamos en el pequeño balcón de mi departamento observando el ocaso sobre el skyline de la Ciudad de México, Sara me miró y dijo suavemente: Jacobo, está bien estar enojado, pero también lo está perdonar. Sus palabras resonaron en mi mente mientras pasaba las horas en vela. Perdonar parecía imposible, y sin embargo, ¿acaso no había visto el dolor y el arrepentimiento en los ojos de mis padres? Los meses transcurrieron y, poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. Obtuve una promoción en el trabajo, retomé las clases de guitarra en la escuela de música La Musa e incluso adopté un gato del refugio de animales de la Ciudad de México. La relación con mis padres era ahora tenue y frágil. Hablábamos por teléfono ocasionalmente, intercambiábamos correos torpes. No era mucho, pero era un comienzo. Entonces, en un fresco día de otoño, recibí una carta. Era de mis padres, escrita a mano en papel que olía levemente a perfume de mamá. Mientras leía, mis manos temblaban. Habían relatado detalladamente lo sucedido, los problemas financieros, la decisión de vender la casa, el miedo y la vergüenza. Pero, más importante, habían expresado su amor, el arrepentimiento por el dolor causado y su esperanza de reconciliación. Adjunto a la carta había un cheque no por el valor total de la casa, pero sí por una cantidad considerable. Sabemos que esto no compensa lo que hicimos, decía la carta, pero esperamos que sea un comienzo. Queremos arreglar las cosas, Jacobo. Si nos lo permites. Pasé horas sentado en mi sofá, con la carta en el regazo, mientras mi gato, percibiendo mi aflicción, se acurrucaba a mi lado, ronroneando suavemente. Finalmente, tomé el teléfono y llamé a Sara. Cuando contestó, me encontré diciendo: creo que estoy listo para perdonarlos. Al día siguiente, conduje hasta el nuevo departamento de mis padres en Coyoacán. Al llegar al edificio, una mezcla de nerviosismo y determinación me embargó. Sabía que no sería fácil, pero era necesario. Mi madre abrió la puerta, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Jacobo, no esperábamos, recibí su carta, dije, con voz firme. ¿Podemos hablar? Lo que siguió fue una larga y emotiva conversación. Hubo lágrimas, voces alzadas, momentos de dolorosa sinceridad. Pero también risas, recuerdos compartidos y, en última instancia, los inicios de un entendimiento. A medida que avanzaba el día, sentí algo en mí empezar a sanar. La ira y la traición seguían ahí, pero ya no me consumían. En su lugar se asentaba una cautelosa esperanza, una voluntad de intentarlo de nuevo. Esa noche, al regresar a la Ciudad de México y ver cómo las luces de la ciudad me recibían, me sentí distinto. Más liviano, de alguna manera. Sabía que el camino por delante no sería sencillo. La confianza, una vez quebrada, tarda en reconstruirse. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía listo para enfrentar lo que viniera. Un mensaje de texto de Sara apareció en mi celular: ¿qué tal te fue? Sonreí y respondí con sencillez: es un comienzo. Al llegar a mi condominio, comprendí algo. Los últimos meses habían sido los más duros de mi vida, pero también me habían enseñado lecciones impagables sobre la resiliencia, el perdón y la compleja y desordenada naturaleza de la familia. Ya no era la misma persona que recibió aquel devastador mensaje en una playa de Cancún. Ahora era más fuerte, más independiente. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, me sentía listo para afrontarlo.
Subí las escaleras de mi departamento y me detuve un instante a contemplar el skyline de la Ciudad de México. La ciudad había sido mi constante a lo largo de todo este embrollo, el fondo de mi dolor, mi crecimiento, mi lento camino hacia la sanación. Al desbloquear la puerta, una sensación de paz me invadió. Cualquiera que fuera el siguiente reto, sabía que podría sobrellevarlo. Después de todo, ya había sobrevivido a lo peor. Y en esa supervivencia, había descubierto una fortaleza que nunca imaginé tener. El gato me recibió con un maullido, enroscándose a mis pies. Lo abracé, hundiendo mi rostro en su suave pelaje. «Vamos a estar bien», murmuré, tanto para mí como para él. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo creí de verdad. Las semanas que siguieron a la confrontación con mis padres fueron una montaña rusa de emociones. Empezamos con pequeños pasos, llamadas semanales, cenas ocasionales en lugares neutrales de la Ciudad de México. Cada encuentro era un delicado baile para reconstruir la confianza y adaptarnos a esta nueva relación. Un domingo, nos reunimos para un brunch en la panadería francesa de Amélie, en la Condesa. Mientras compartíamos un plato de pasteles, mamá, con cierta timidez, trajo a colación el tema de la casa. «Hemos estado pensando», dijo, intercambiando miradas con papá. «Queremos ayudarte a levantarte. Quizá podamos colaborar con el enganche para un nuevo lugar». Me sorprendió. Una parte de mí quería rechazarlo de plano, había trabajado tan duro para ser independiente, pero otra reconocía la verdadera intención, un gesto de reconciliación, un intento tangible de enmendar el daño. Después de meditarlo, acepté dejar que me ayudaran, pero bajo mis condiciones. Pactamos que ellos aportarían al enganche, pero yo asumiría el pago de la hipoteca. Parecía un compromiso justo, una forma de avanzar sin borrar el pasado. Con su ayuda, logré poner el enganche para una pequeña casa adosada en Plaza Condesa. No era tan espaciosa como la casa de mi niñez, pero era mía. El día de la mudanza, Sara y mis amigos del trabajo me ayudaron a desempacar. Aquella noche, rodeado de cajas medio vacías y el inconfundible aroma de la pizza para llevar, sentí una satisfacción que hacía meses no experimentaba. Una semana después, mis padres vinieron a visitarme. Hubo un momento incómodo en la puerta, ninguno de nosotros sabía muy bien cómo comportarse en esta nueva dinámica, pero una vez sentados en la sala, entre anécdotas y risas compartidas sobre viejas fotos familiares descubiertas entre las cajas, sentí un calor que hacía tiempo había desaparecido. El trabajo continuó siendo mi pilar de estabilidad y crecimiento. Mi jefe, impresionado por mi capacidad de afrontar la situación, me ascendió a diseñador principal en un proyecto importante. La responsabilidad aumentaba, pero me sumergí en el reto, decidido a demostrar mi valía. Con Sara, la relación se profundizó. Habíamos pasado tanto juntos, y ella había visto mis momentos más bajos. Una noche, caminando tomados de la mano por el Parque México, mientras los farolillos titilaban como luciérnagas, comprendí que me estaba enamorando de ella nuevamente. «No habría logrado salir de esto sin ti», le confesé, apretando suavemente su mano. Ella sonrió, sus ojos reflejaban las luces titilantes. «Eres más fuerte de lo que crees, Jacobo. Me alegra poder estar a tu lado». Conforme el verano daba paso al otoño, fui encontrando mi ritmo. Las cenas semanales con mis padres fueron dejando atrás la tensión, recordándome el cariño que alguna vez compartimos. Estábamos forjando algo nuevo, una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo, en lugar de obligaciones y silencios incómodos. Una fresca noche de octubre, mientras observaba el atardecer desde el balcón de mi casa adosada, con el skyline de la Ciudad de México pintado en tonos anaranjados y rosados, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. El dolor de aquel día en Cancún parecía de otra vida. Había aprendido lecciones invaluables sobre resiliencia, perdón y el verdadero significado de la familia. Descubrí fuerzas que desconocía y construí una vida de la que, por fin, me sentía orgulloso. Un mensaje de mamá apareció en mi teléfono: «Papá y yo estamos preparando tu lasaña favorita para el domingo. ¿Vienes?». Sonreí y contesté rápidamente: no me la perdería por nada. Mirando la ciudad que siempre había llamado hogar, sentí una profunda paz. El futuro seguía siendo incierto,
pero estaba listo para enfrentarlo con mi familia, con Sara y con la fortaleza que encontré en mí. El camino no sería siempre liso, pero estaba preparado para recorrerlo, paso a paso, con la esperanza en el corazón y las lecciones del pasado para guiarme. Mi gato saltó a mi regazo, ronroneando con calma. Lo acaricié y le dije suavemente: «Lo logramos, Peque. Estamos en casa». Y en ese instante, rodeado de la vida que había reconstruido, me sentí verdaderamente en paz. Después de la confrontación, las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Empezamos con pequeños gestos, llamadas semanales, cenas ocasionales en restaurantes neutrales por la Ciudad de México. Cada interacción era un delicado baile para restablecer la confianza en nuestra relación. Un domingo, nos reunimos para un brunch en un café tranquilo en la colonia Roma. Mientras compartíamos pasteles, mi madre, con voz temblorosa, intentó retomar el tema de la casa. «Te debemos una explicación», dijo, casi en un susurro. «Y también queremos ayudarte». Lo que siguió fue otra conversación intensa. Hablaron de sus deudas, de sus fracasos financieros, y de su miedo a dejarme a cargo de sus errores. Papá insistía: «No queríamos que te cargaras con nuestros errores, que tu vida se viera comprometida». Yo, entre la ira, la tristeza y una mezcla de comprensión, les pregunté en voz baja: «¿Por qué no me lo dijeron? Podríamos haberlo afrontado juntos». Mi madre sollozó: «Nos avergonzamos. Siempre te enseñamos a ser responsable y aquí estábamos, fallando en nuestro propio consejo». Mientras la conversación avanzaba, sentí que, a pesar del dolor, había un atisbo de cambio. Al despedirnos, mi madre me apretó la mano y susurró: «Te amamos, Jacobo. Siempre lo haremos». Al salir del café, me sentí a la vez más liviano y cargado de nuevas preguntas. En las siguientes semanas me sumergí en el trabajo, aceptando más proyectos. Freelance y diseñando sin parar, tratando de encontrar orden en el caos de mi vida personal. Sara se volvió mi refugio. Nos encontrábamos con regularidad para tomar café o pasear por la ciclovía de Reforma, y sus palabras de aliento se volvieron mi ancla. Una noche, mientras el sol se ocultaba tras los rascacielos, ella dijo suavemente: «Está bien sentir rabia, Jacobo. Pero también lo es aprender a perdonar». Sus palabras retumbaban en mi mente en las noches solitarias. Perdonar parecía inalcanzable, pero había en sus ojos el reflejo del dolor y el arrepentimiento de mis padres. Los meses pasaron y, paso a paso, fui reconstruyendo mi vida. Logré una promoción en el trabajo, retomé las clases de guitarra en la Musa e incluso adopté un gato del refugio de animales de la Ciudad de México. Mi relación con mis padres seguía siendo tenue y frágil, nos hablábamos por teléfono de vez en cuando y nos enviábamos correos torpes, pero era un comienzo. Entonces, en un fresco día otoñal, recibí otra carta. Esta vez, mis padres habían vuelto a escribir en papel perfumado con el aroma característico de mamá. Mientras leía, mis manos temblaban. Habían detallado nuevamente todo: las dificultades financieras, la decisión de vender la casa, y su profundo dolor. Pero, sobre todo, expresaron su amor, su arrepentimiento y la esperanza de reparar lo roto. Junto a la carta, venía un cheque no por el valor total, pero sí significativo, acompañado de estas palabras: «Sabemos que esto no compensa, pero esperamos que sea el primer paso para enmendar las cosas, Jacobo. Si nos lo permites, queremos hacerlo bien». Me senté en el sofá, con la carta en el regazo, mientras mi gato se acurrucaba a mi lado, percibiendo mi tristeza. Finalmente, llamé a Sara y le dije: «Creo que estoy listo para perdonarlos». Al día siguiente, conduje hasta el nuevo departamento de mis padres en Coyoacán. Al llegar, una mezcla de nervios y determinación me invadió. Sabía que no sería fácil, pero era necesario. Mi madre abrió la puerta con los ojos muy abiertos. «Jacobo, no te esperábamos, recibí vuestra carta», dije, con voz firme. «¿Podemos hablar?». Lo que siguió fue una larga y emotiva conversación, lágrimas, voces alzadas, momentos de dolorosa sinceridad, pero también risas y recuerdos compartidos, que marcaron el inicio de un entendimiento. Al despedirnos, mientras mi madre me abrazaba fuertemente y me susurraba:
gracias por darnos otra oportunidad. Supe que, a pesar de todo, algo dentro de mí empezaba a sanar. De regreso en mi departamento, mientras las luces de la Ciudad de México me recibían, me sentía distinto, más liviano. El camino por delante no sería fácil, la confianza rota tarda en recomponerse, pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparado para lo que viniera. Un mensaje de texto de Sara apareció. ¿Qué tal te fue? Sonreí y respondí con sencillez, es un comienzo. Al llegar a mi condominio, comprendí que los últimos meses habían sido los más duros de mi vida, pero también me habían enseñado lecciones invaluables sobre la resiliencia, el perdón y la complejidad de la familia. Ya no era el mismo chico que recibió aquel devastador mensaje en una playa de Cancún. Ahora era más fuerte, más independiente. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto, me sentía listo para afrontarlo. Subí las escaleras de mi casa adosada y me detuve un instante, mirando el horizonte de la Ciudad de México. La ciudad, que había sido mi constante en medio de todo, era ahora el testigo silencioso de mi crecimiento, mi dolor y mi lenta recuperación. Al abrir la puerta, me invadió una sensación de paz. Cualquiera que fuera el siguiente reto, sabía que podría superarlo. Después de todo, ya había sobrevivido a lo peor y en ello descubrí una fuerza que jamás imaginé. Mi gato saltó a mi regazo, ronroneando. Lo abracé y le dije suavemente, vamos a estar bien, Peque. Estamos en casa. Y, en ese momento, rodeado de la vida que había reconstruido, supe que, pase lo que pase, estaba listo para caminar hacia el futuro. Las semanas siguientes a la confrontación con mis padres fueron una montaña rusa de emociones. Empezamos con pequeños gestos, llamadas semanales y cenas en lugares neutrales por la Ciudad de México. Cada encuentro era un delicado baile para reconstruir la confianza y adaptarnos a esta nueva relación. Un domingo, nos reunimos para un brunch en un café tranquilo en la colonia Roma. Mientras compartíamos un plato de pasteles, mi madre, con voz temblorosa, retomó el tema de la casa. Hemos estado pensando, dijo, intercambiando miradas con papá. Queremos ayudarte a volver a levantarte. Quizá podamos colaborar con el enganche para un nuevo lugar. Me sorprendió. Una parte de mí quiso rechazarlo rotundamente, había luchado tanto por mi independencia, pero otra parte reconocía que era un verdadero gesto de reconciliación. Después de pensarlo, acepté su ayuda, pero en mis términos. Acordamos que ellos contribuirían al enganche, pero yo asumiría la hipoteca. Parecía un compromiso justo, una forma de avanzar sin borrar el pasado. Con su ayuda, logré poner el enganche para una pequeña casa en Plaza Condesa. No era tan espaciosa como la casa de mi infancia, pero era mía. El día de la mudanza, Sara y mis amigos del trabajo se unieron para ayudarme a desempacar. Esa noche, entre cajas medio vacías y el aroma inconfundible de la pizza para llevar, sentí una satisfacción que hacía meses no experimentaba. Una semana después, mis padres vinieron a visitarme. Hubo un momento incómodo en la puerta, ninguno de nosotros sabía bien cómo comportarse en esta nueva dinámica. Pero al sentarnos en mi sala y compartir historias y risas sobre viejas fotos familiares que había descubierto al desempacar, sentí un calor que hacía tiempo había desaparecido. El trabajo continuó siendo mi pilar. Mi jefe, impresionado por la forma en que había manejado la crisis, me ascendió a diseñador principal en un importante proyecto. La responsabilidad aumentaba, pero me sumergí en el reto, decidido a demostrar mi valía. Con Sara, la relación se profundizaba. Habíamos pasado tanto juntos, y ella había estado ahí en mis peores momentos. Una noche, mientras caminábamos de la mano por el Parque México, rodeados de luces titilantes, comprendí que me estaba enamorando de ella de nuevo. No habría logrado salir de esto sin ti, le confesé, apretando su mano con ternura. Ella sonrió, sus ojos brillaban. Eres más fuerte de lo que imaginas, Jacobo. Me alegra estar contigo. Conforme el verano dio paso al otoño, empecé a encontrar mi ritmo. Las cenas semanales con mis padres se volvieron menos tensas, más cercanas a lo que solíamos compartir. Estábamos forjando algo nuevo, una relación basada en la honestidad y el respeto, en lugar de obligaciones y silencios incómodos.
Una noche fresca de octubre, mientras observaba el ocaso desde el balcón de mi casa, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. El dolor de aquel día en Cancún parecía ya parte de un pasado lejano. Había aprendido lecciones invaluables sobre la resiliencia, el perdón y el verdadero significado de la familia. Descubrí fuerzas que desconocía y construí una vida de la que finalmente me sentía orgulloso. Un mensaje de mamá apareció en mi celular: papá y yo vamos a preparar tu lasaña favorita este domingo. ¿Vienes? Sonreí y contesté, no me lo perdería por nada. Mirando la Ciudad de México, que siempre había sido mi hogar, sentí una paz profunda. El futuro seguía siendo incierto, pero estaba listo para enfrentarlo con mi familia, con Sara y con la fuerza que había descubierto en mí. Subí a mi departamento y me detuve un instante a contemplar el horizonte. La ciudad, testigo silencioso de mis penas y de mi crecimiento, parecía decirme que todo iba a estar bien. Abriendo la puerta, una sensación de calma me envolvió. Sabía que, pese a los retos, podría con todo. Después de haber sobrevivido a lo peor, había encontrado una fortaleza que jamás imaginé. Mi gato saltó a mi regazo, ronroneando suavemente. Lo acaricié y le dije en voz baja, vamos a estar bien, Peque. Estamos en casa. Y en ese momento, rodeado de la vida que había reconstruido, supe que, pase lo que pase, estaba listo para continuar, paso a paso, con esperanza y con las lecciones del pasado como guía.